calidad en el servicio no es una causa de distinción profesional, sino es un motivo para la exclusión, para el desecho humano en la profesión docente. Y eso sí lo han conseguido con creces. Si el objetivo era reprobar, ya también lo lograron con creces. Lo vamos a ver en la segunda quincena de este mes, cuando el secretario de Educación tenga que informar qué porcentaje de maestros participaron y qué porcentaje de los que participaron fueron reprobados. Tienen una papa caliente. Los vimos desesperados a finales de septiembre, intensificando el garrote, la zanahoria y la ganga para aumentar la participación de los maestros en la evaluación del desempeño, porque se terminaba el plazo y no les daban las cuentas, y entonces el que no se someta se va, el garrote, y si protestas, garrote, ¿no? Pero la zanahoria, ahora no solamente vas a permanecer en el empleo si pasas, vas a obtener un incentivo económico si pasas y obtienes sobresaliente, además vas a obtener un crédito hipotecario, ¿no? Además te voy a agregar puntos para que tú obtengas un mayor número de horas en el servicio. Y así fueron agregando una serie de zanahorias. Pero además la ganga introducida por el INE, basta con que dé signos de vida para que contemos como participante en la evaluación del desempeño, y de esa manera ya quedas liberado de la causal del despido por no someterte a la evaluación. Y continúan las gangas. Se les pasó tanto la mano. Si la intención era reprobar, ya lo consiguieron. Pero ahora parece que están preocupados porque se les pasó la mano y reprobaron demasiados maestros. Porque de todos los que participaron, la mayoría de los que participaron ni siquiera cumplieron las 4 etapas de la evaluación del desempeño. Aparte de la proporción de maestros que reprobaron, habiendo cubierto las 4 etapas. Yo haciendo así cuentas alegres, no me crean mucho, porque esto de los números nunca se me ha dado, pero yo calculo que alrededor del 80% de los maestros que participaron en la evaluación están reprobados, o porque no cumplieron las 4 etapas, o porque fueron reprobados con este sistema excluyente de evaluación del desempeño de las maestras y de los maestros. Alguna alquimia van a tener que hacer, porque ¿quién se va a presentar en la siguiente grupo de evaluación del desempeño después de una tasa de reprobación tan traumática como la que se está viviendo? Bueno, lo de las normales ya casi no me quedó tiempo. ¿Tendré 5 minutos? Sí. Lo de las normales, yo creo que se les pasó la mano. Yo creo que uno de los mayores problemas del servicio profesional docente es la importancia que tuvo la visión empresarial en la configuración del servicio profesional docente. Mexicanos primero, la Coparmex, Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, todos unidos contra el magisterio, introduciendo al sistema educativo y a la regulación de la profesión docente la idea de que la calidad y la productividad dependen fundamentalmente de la precariedad en el empleo. Eso no es válido ni siquiera en el mundo empresarial, menos en lo que se refiere a la enseñanza, a la educación, a la academia. Todos sabemos que la formación en la docencia no termina en la escuela normal, continúa a partir de una acumulación cotidiana de experiencias, de retos que uno va afrontando con niños con muy distintas características, de grupo en grupo, de escuela, de generación en generación. Sin estabilidad en el empleo, en la educación básica y en la academia, no hay calidad, no hay acumulación, no hay formación en el servicio después de la que se recibe en las escuelas normales. El sistema de formación inicial. En lo que se refiere a la formación inicial, me gusta empezar siempre con una frase. Los maestros normalistas y las maestras y los maestros de educación básica, desde que yo recuerdo haber encontrado los primeros documentos de la construcción de la identidad profesional del magisterio, siempre aspiraron a ser
como los universitarios, porque eran el patito feo del cuerpo docente. Queremos ser como los universitarios, tan respaldados, apoyados, valorados por el Estado y la sociedad, como son respaldados, valorados y respetados los universitarios. Queremos ser como ellos, pero a partir del respeto de mi especificidad, como instituciones formadoras de maestras y maestros de educación básica. Este es el punto, ser como los, a partir del respeto de mi especificidad. Sin embargo, hasta donde alcanzo a ver, las cosas van agarrando un rumbo distinto desde hace varias décadas. Todos sabemos que los tres grandes subsistemas de educación superior son el universitario, el tecnológico y el normalista, ¿no? Son los tres grandes subsistemas de educación superior. En 1984, como los maestros de la época decían, se universitarizó la educación normal. ¿Por qué? Porque se agregó el bachillerato como requisito para ingresar a las normales y además a la función histórica de formar docentes se agregaron las otras dos funciones clásicas de las universidades, que es la de investigación y docencia. Se universitarizó. Pero además, todos los egresados de las normales todas las normales pasaron a ser instituciones de educación superior. Los egresados de las normales pasaron a ser licenciados. Paradójicamente, en una de las peores épocas para el magisterio de educación básica, porque la reforma que universitarizó a las normales coincide con lo peor de la crisis de la década de los 80, la década perdida. La continuidad de los servicios educativos pasó a ser financiada con el salario real de los maestros. La peor crisis, de 5 salarios mínimo promedio a 1.4 por salario mínimo. El sueldo de los maestros financió la continuidad de los servicios educativos. Después, en el 2004, la Dirección General de Normatividad pasa a formar parte de la Subsecretaría de Educación Superior y se funda la DGESTE. El órgano, la Dirección General que tiene la conducción académica del Sistema Nacional de Educación Normal, quedó junto a los universitarios y los tecnológicos en la Subsecretaría de Educación Superior. La formación inicial de maestros de educación básica se alejó de la Subsecretaría de Educación Básica y se acercó a la Subsecretaría de Educación Superior. En el discurso, cuando los secretarios de Educación se refieren a Educación Superior, siempre o casi siempre piensan en clave universitaria. A veces piensan en clave subsistema de educación tecnológica. Y cada muerte de obispo, o para ponernos a tono, cada visita del Papa, piensan en el subsistema de educación normal. Para que vean cómo hay clases universitarios, tecnológicos y normalistas. Comienzan a desaparecer del discurso y yo siempre he tenido la sospecha de que cuando alguien comienza a ser suprimido en el discurso es la antesala de la supresión en la realidad. No quiero ser terrorista, pero yo soy muy mal pensado y siempre he creído que piensa más y acertarás. Bueno, una vez que pasa la educación superior, el reclamo para las normales es el siguiente. Las normales tienen que convertirse en auténticas instituciones de educación superior. ¿Qué nos quieren decir con eso? Lo menos que están diciendo las normales es que son falsas instituciones de educación superior. ¿Por qué se dice eso? Dicen que porque no se hace investigación. Pero resulta que en la mayoría de las escuelas y facultades de las universidades públicas y de las instituciones de educación superior tecnológica tampoco se hace investigación y nadie dice que son falsas instituciones de educación superior. Se hace investigación donde se cumple mejor el modelo de académico, docente, investigador y difusión de la cultura, en los centros de excelencia o en los centros de investigación y de posgrado de las instituciones universitarias
y tecnológicas más grandes del país. Pero nada más se salen de ese pequeño nicho y se van a las escuelas, las facultades, los departamentos, las carreras. La mayoría de los docentes, para empezar, no son de tiempo completo. Los de tiempo completo, un 20%, cuando mucho, en las universidades públicas. En las particulares, los de tiempo completo son el 5 o 10%. Ni en las escuelas ni en las facultades, donde se hace mucha investigación en su centro de investigación, se hace demasiada investigación en sus escuelas y facultades. Y les digo una cosa, en las particulares, nada, menos todavía. Y nadie dice de las universidades y tecnológicos particulares que sean falsas instituciones de educación superior por eso. Aún más, yo creo que no es grave que no hagan investigación, porque yo creo que la docencia es una actividad ocupacional, profesional, tan digna o más que la investigación, tan relevante o más que la investigación. No estoy abogando porque no se haga investigación, ojo. Estoy diciendo que a partir del fomento de la investigación y el paradigma del maestro, docente, investigador y extensión, tiende a menospreciarse la docencia como una actividad menor frente a la investigación. Por supuesto, allí la educación normal y la educación básica sale perdiendo, porque allí es donde están los profesionales de la docencia, en las normales y en la educación básica. Se dice que no son auténticas instituciones de educación superior porque son corporativas. Yo no conozco corporación más poderosa que la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y no se dice que sea corporativa. Cuando comparo el poder que tiene la UNAM y más el sindicato de universidades que se llama ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Institutos, y lo comparo con la situación en la que se encuentra ahora el CENTE, digo, ya quisiera el magisterio y las instituciones formadoras de maestras tener el poder que tiene ese sindicato de universidades que es la ANUYES. Ojalá algún día las escuelas normales constituyan su propia ANUYES para negociar recursos, presupuestos, respeto, para negociar las reformas curriculares que van y vienen sin pedirle opinión a las instituciones. Dicen que son endogámicas, ¿no? Yo digo que a lo mejor llegaron a hacerlo bastante, pero a partir de la reforma del 84, por ejemplo, en la primera escuela normal moderna de la historia de nuestro país, la veracruzana, el 60-70% de la planta académica de la veracruzana son no normalistas. En cambio, la planta académica del Colegio de México, todos somos universitarios, ¿no? La planta académica de la UNAM y de cada una de las facultades y de los institutos, la mayoría de los investigadores y de los docentes se formaron en las mismas escuelas, facultades e institutos donde se desempeñan como académicos. Pero las normales son endogámicas y las escuelas y facultades no lo son. Que tienen un mercado cautivo para el ejercicio de la profesión, la educación básica. Pues yo digo que más o menos en lo que se refiere a preescolar y a primaria, pero en secundaria yo veo muchos compañeros, amigos, maestros que tienen una formación diversa, no normalista o híbrida, normalista y no normalista, ¿no? O no normalista y después normalista. Y no hay problema, ahí están, y son muy buenos maestros los normalistas y los no normalistas. Pero por lo menos en lo que se refiere a preescolar y primaria, yo creo que el mercado profesional exclusivo se debe conservar. No es más exclusivo que el que lo es en el derecho, en la medicina. Por ejemplo, yo he visto muchos abogados y médicos que son docentes de educación básica. Nunca he visto un egresado de una escuela normal primaria, preescolar o superior que haya sido habilitado para el ejercicio de la medicina o para practicar una cirugía. ¿Cuál es más exclusivista? ¿No? ¿El normalismo o la medicina? Y yo sé que hay nichos profesionales que hay que respetar y hay que conservar. Por lo pronto yo sigo creyendo que el sistema de educación normal debe seguir siendo el sistema responsable de la formación de las maestras y de los maestros de educación básica.
no solamente por razones románticas e históricas, sino por razones actuales, y argumento por qué. Yo creo que la formación de las maestras y los maestros tiene que seguir ocurriendo en las escuelas normales, principalmente por una razón muy simple: son las escuelas que forman para la docencia, y que forman para la docencia en los niveles, modalidades y con grupos sociales de más difícil escolarización. Son las escuelas que forman para la docencia en un estrecho vínculo con las escuelas de educación básica, en la que después las estudiantes y los estudiantes normalistas se van a desempeñar como docentes. Y también por una razón muy simple: la docencia no se puede aprender fuera de las escuelas de educación básica. Se podrá aprender parcialmente fuera de la escuela normal, pero no fuera de la educación básica. Y el vínculo más sistemático en la formación de maestras, maestros de preescolar, primaria, secundaria, con la educación básica se ha dado en la tradición normalista. Ni siquiera las licenciaturas en pedagogía crean perfiles profesionales como los que se configuran en preescolar, primaria. Aún más, no creo que solo se debe conservar el mercado exclusivo para la educación básica para las maestras de preescolar, primaria, con algunas salvedades en secundaria. Todos sabemos que allí hay una historia distinta y una realidad distinta de diversidad académica y de hibridación académica a lo largo de nuestra historia. Pero en lo que se refiere a preescolar, primaria, educación física, educación especial, yo creo que el subsistema de educación normalista es el más pertinente. El INE nos mandó otra señal con su informe sobre los docentes. Se da cuenta de que en los próximos 20 años no habrá egresados de normales suficientes para atender la demanda por educación básica. Y en lugar de hacer el análisis, o de proponer hay que consolidar a su sistema de educación normal y desregular la matrícula, en lugar de reducirla o expandirla, dice no hay problema, eso se va a resolver con profesionistas egresados de otras instituciones de educación superior. Por allí viene otro signo. El tercer signo, o cuarto signo, ya no me acuerdo cuántos llevo, viene de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Sabemos que este año la convocatoria para el ingreso al servicio profesional docente se abrirá de manera discriminada a todos los perfiles profesionales de los 3 subsistemas de educación superior. Esto me parece muy grave y es lo que tendrá mayores consecuencias sobre el subsistema de educación normal. Fíjense el mensaje que están mandando a las normales. Tú eres reemplazable por el subsistema universitario y por el subsistema tecnológico. Si eres reemplazable, eres prescindible. Y si eres prescindible, pues eres extinguible, clausurable. Y al final de la jornada, la SEP y el INE dirán: yo no te clausuré, tú te clausuraste solito, porque tus egresados compitieron con los universitarios y los tecnológicos con base en evaluaciones que no estoy seguro de que evalúen la idoneidad de los aspirantes para ingresar. Tú te reprobaste solito porque reprobaste los concursos de ingreso, porque no fuiste capaz de formar a los maestros idóneos conforme a los criterios de la SEP y el INE. Tú te moriste, no te maté, te suicidaste por no hacerme caso y no adivinar mejor lo que el INE y la SEP querían como perfil de ingreso al servicio docente. Este es el drama que está viviendo el normalismo en la víspera. Otro drama es lo que se ve venir, va en contra de lo que se debe hacer con el sistema de formación inicial de maestros. En lugar de diversificar y profundizar la diversidad que ahora existe, se va a anular la diversidad que ahora existe.
las 6, 7, 8, 10, según como las contemos, opciones formativas de licenciatura en educación básica, se pretende reducir a 2 y además cambiarle por un nombre muy feo. Licenciatura en educación preescolar, educación primaria, se quiere convertir licenciatura en docencia, ¿no? Es más bonito por donde quiera que lo veamos, licenciatura en educación. Y luego queda otra licenciatura que se llama educación inclusiva, que no sabemos por dónde va, no sabemos por dónde va. Yo creo que se deben conservar las opciones formativas que existen y aún más, en lugar de reducirlas a 2, diversificarlas aún más y profundizar la diversidad para aumentar la pertinencia curricular por cada nivel, modalidad en la formación de maestros. Va en contra, además, de los planteamientos que hicieron las maestras, los maestros y las comunidades académicas normales en el sentido de profundizar la diversidad curricular de las normales. Pero la SEP, en los foros, escuchó a los maestros. Yo digo que la SEP está como Chabela Vargas. Chabela Vargas, cuando se presentaba en pública, nos decía: ustedes pidan, así nos dijo la SEP en los foros de consulta para la redefinición del modelo educativo en el 2014. Pidan, al cabo yo voy a cantar la que me dé mi regalada gana, ¿no? Así lo decía Chabela Vargas. No usaba esa palabra, decía algo muy fuerte, pero como somos maestros hay que comportarse. Yo voy a cantar la que me dé mi regalada. Pero a diferencia de la SEP, Chabela Vargas siempre cantaba una mejor canción que la que le estábamos pidiendo. En cambio, la SEP siempre canta una peor canción que la que le estamos pidiendo. Y a veces, por molestar, canta la canción contraria a la que le estamos pidiendo. Los foros de consulta para la redefinición del modelo de educación normal le pidieron diversidad. ¿Y qué están ofreciendo? Homogeneización y simplificación y reducción a 2 opciones formativas. Para terminar, si las cosas siguen como van, el riesgo que se corre es: 1, reducir a la profesión docente, construir o destruir a la profesión docente, construir una profesión docente sin profesionales de la educación, porque los centros donde se formaban los profesionales de educación fueron clausurados o diluidos, las escuelas normales, y fueron reemplazados por cualquier otra escuela, ¿no? Y seleccionados con base en un esquema clasificatorio de idoneidad. O que se construya una profesión no solo sin profesionales de la educación formados en las escuelas normales, sino que se construya una profesión sin profesionalidad, porque el servicio profesional docente y sobre todo la evaluación del desempeño convirtió a la profesión en una práctica rutinaria y burocrática sometida al control político, administrativo, que se llama evaluación de desempeño. Muchísimas gracias por su atención y disculpen que me haya prolongado demasiado.